En este día vamos a predicar la palabra del Señor y me gustaría que fuéramos al Salmo 16. Salmo 16. Antes de eso, ¿verdad? Queremos decirles que usted se ha dado cuenta que no hemos estado predicando sobre libros específicos, ¿verdad? Expositivamente, ni mi hermano Miguel ni yo, pero ya pronto vamos a comenzar. Antes ya queríamos traer prédicas como ahorita, ¿verdad? Así temáticas y que les invitamos, ¿verdad? Para que cada libro que nosotros empecemos, hermano, ya sea nuestro hermano Miguel, su servidor, que ustedes estén aquí para que ustedes vayan al corriente de lo que estamos estudiando, para que usted sepa lo que estamos enseñando, lo que la palabra de Dios nos dice, porque es como si nos mandaran una carta, hermano, y leemos la primera parte de la carta, pero después ya no sabemos qué es la segunda parte de la carta, y empezamos en la tercera parte, ya no vamos a entender bien lo que la carta dice, lo que aquel que la envió nos está queriendo decir a través de esa carta. Así que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, igual si nosotros vamos brincando y no nos damos cuenta de ciertas partes, entonces no vamos a poder entender bien o vamos a malentender lo que se está diciendo o lo que el que la envió quiso decir, y vamos quizás a dar una interpretación nosotros a nuestra propia manera. Y por eso es necesario que nosotros, ¿verdad? Procuremos estar en todo tiempo aquí, ¿verdad? Así como hoy, que se mira muy hermosa la iglesia, ¿verdad? Que se mira llena la casa del Señor. Y qué bueno, hermano, qué bueno, ¿verdad? Que Dios siga poniendo en nosotros ese deseo de poder estar en su casa cada una de las veces que nosotros podamos, hermano, que nosotros hagamos lo posible, ¿verdad? Hagamos lo que esté a nuestro alcance, porque entiendo que muchas veces no vamos a poder, algunas veces, pero que sean razones justificables, pero que lo que sea de nuestra parte, que nosotros preparemos nuestras vidas, nuestro schedule, nuestro entorno para poder estar en la casa de Dios alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Ahora sí, el Salmo 16. Y vamos a leer todo el Salmo, pero nosotros vamos a enfocar solamente del 1 al 7 hoy en este día. Salmo 16, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre santo y buen Dios, Padre eterno y Dios amado, gracias por un día más de tu misericordia que nos das. Gracias porque en este día nos permites poder estar una vez más delante de tu presencia. Gracias por haber permitido, Señor, que en esta tarde nuestros labios se abrieran, Señor, y nuestra voz proclamara tu santo y bendito nombre, Señor, que a través de nuestras voces, Señor,
pudimos, Señor, en este día glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se han dado cita en este lugar. Bendice cada una de las vidas de ellos, Señor. Te hemos alabado y te hemos bendecido. Y ahora, oh Dios del cielo, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú usando nuestras vidas, Señor, ya que sabemos y reconocemos en todo momento, Señor, que somos incompetentes, Señor, sin la ayuda que tú nos das a través de tu Espíritu Santo para poder predicar tu palabra. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros, ayuda al predicador, pero ayuda también a los que escuchan tu palabra, Señor, para que juntos podamos ser edificados por la misma. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria y honra en todo tiempo. Amén. Gloria a Dios. Le he puesto por tema, nuestra porción es Dios. Gloria a Dios. Y hay quienes se deleitan en cosas que ellos pueden lograr, ¿verdad? En este mundo, y dicen, con que yo logre eso, con que yo tenga esto, con que yo tenga aquello, se pueden deleitar en eso, y quizás aquello que ellos anhelan es la porción que ellos anhelan tener, y con eso ellos se dan por servidos, y con ellos creen haber logrado todo lo que ellos anhelaban, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos una porción mayor. Nosotros tenemos una herencia mucho mayor que no nos ha dado hombre, no nos ha dado mujer, no nos ha dado el ser humano, un gobierno, nadie nos ha dado Dios. Y por eso le puse por nombre a nuestra porción es Dios. Y el salmista empieza hablando, ¿verdad? En el Salmo 16, empieza diciendo él, ¿verdad? Guárdame, oh Dios, ¿verdad? Porque en ti he confiado. Y el salmista, ¿verdad? Cuando él dice guárdame, estaba dando a entender, ¿verdad? Que su confianza está puesta siempre en Dios, ¿verdad? Como si él dijera, ¿verdad? Guárdame de todo mal, ¿verdad? Nosotros muchas veces oramos delante de la presencia de Dios y le decimos, Señor, guárdanos de todo mal, ¿verdad? De todo el mal al cual estoy expuesto continuamente. Y el salmista sabía a quién acudir, ¿verdad? Y este salmo, ¿verdad? Es un salmo que le llaman, que es una oración silenciosa, ¿verdad? Dice arriba el Mictam de David, y la palabra Mictam quiere decir una oración silenciosa, ¿verdad? O una meditación. En otras palabras, el salmista estaba meditando, o hay diferentes, ¿verdad? Dicen que puede ser cualquiera de las dos, pero el salmista estaba meditando, y quizás el salmista estaba pasando por circunstancias difíciles en su vida, y él no tenía a nadie más a quien acudir, sino que acude en su meditación o en su oración silenciosa. Él está hablando con Dios, y él empieza a decir a Dios, dice, guárdame, oh Dios, sabiendo que hay momentos en la vida de una persona, hermano, en la cual no tenemos a nadie más a quien acudir sino a Dios. Es el único que está en control de todas las cosas. Es el único que, como decía nuestra hermana Tabata, él sabe nuestra acostar, nuestro levantarme, él sabe nuestro último día, él sabe todas las cosas que pueden venir a nuestras vidas. Y el salmista se amparaba, ¿verdad?, en el Dios Todopoderoso, y le decía, guárdame, oh Dios, porque él sabía que él no podía confiar en sí mismo, que él no podía depender de sí mismo, sino únicamente poder depender de Dios. Y creo que es una actitud correcta que tenemos, que tiene que tener todo aquel que alguna vez ha conocido a Dios, y que ha escuchado de la presencia de Dios, y que ha venido del reconocimiento que Dios es su Dios. El salmista, en el momento adecuado, en el momento difícil de su vida, no confiaba en sus recursos, no confiaba en su vida, no confiaba en sus talentos, no confiaba en lo que él podía hacer. Él decía, guárdame tú, oh Dios, porque solo tú puedes guardarme. Y qué maravilloso que nosotros hoy en este día también podamos decir al Señor, Señor, guárdame tú. Guárdame tú, porque sabe que algunos de nosotros a veces pasamos por situaciones difíciles, momentos duros en nuestras vidas, en los cuales
Quizás podemos venir y platicar con alguien, quizás podemos venir y decirle a nuestra esposa, a nuestro esposo, quizás podemos decirle a alguien más. Pero el único que realmente puede guardarnos en medio de toda circunstancia y toda situación es Dios. Él es el único que puede guardar a cada uno de aquellos que en Él esperan, que en Él confían. El salmista, ¿verdad? En el Salmo 90, dice, Señor, dice, tú nos has sido refugio, ¿verdad? Decía, de generación en generación. Porque el Señor ha sido refugio de generación en generación a todos que en Él confían, ¿verdad? Y decía, era la oración de Moisés, decía, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y de generación en generación, aquellos que confían en Dios pueden venir delante de su presencia. El salmista le decía, Señor, guárdame, guárdame, oh Dios, porque yo en ti he confiado. Porque mi fe y mi esperanza está puesta en ti. Yo he confiado en ti. ¿Verdad? Porque, y para poder confiar en alguien, solamente podemos confiar en alguien a quien nosotros o a quien alguien conoce bien. El salmista le decía, Señor, yo he confiado en ti. Y confiar en Dios es mucho más que solamente cuando las cosas marchan bien. Porque cuando las cosas marchan bien, uno puede decirle, Señor, gracias porque yo confío en ti. Gracias, Señor, porque yo he creído en ti. Pero cuando las cosas no marchan bien, aquel que realmente ha confiado en Dios, ¿ya? Aun cuando las cosas no salen como uno quiere, aún se permanece firme confiando en que Dios está en control de todas las cosas. Hay cosas que vienen y que son muy difíciles, hermano. Y fíjese, nosotros a veces podemos poner la confianza en hombres. Hay circunstancias en nuestras vidas en las que nosotros podemos empezar a confiar en la sabiduría, en la inteligencia, el conocimiento de los hombres. Pero realmente el que ha creído en Dios, el que ha confiado, el que confía en Dios, sabe que el único que puede poner su fe y su confianza es en Dios, que no importa cómo las cosas vayan yendo, que no importa lo que esté pasando, que no importa lo que el hombre diga o lo que nos digan otros a nuestro alrededor. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Es decir, Señor, guárdame porque yo he confiado en ti. Yo no sé qué me espera el día de mañana, pero yo tengo mi fe y mi confianza en que tú estás en control de todas las cosas. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano, en la que no sabemos, están sucediendo tantas cosas. Pero en medio de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. El salmista decía, David decía, ¿verdad? En ti he confiado. En ti he confiado desde antes y seguiré confiando aún a pesar de todas las cosas. ¿Verdad? Y qué bueno, hermano. Qué bueno que usted está aquí también hoy en este día. Porque usted ha confiado en el Señor. Usted ha creído en el Señor. Amén. El salmista tenía su fe y su confianza y él hablaba consigo mismo y meditaba en el Señor y le decía en el versículo 2, decía, oh alma mía, ¿verdad? Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Fíjese lo que él decía, ¿verdad? Él hablaba con su alma. El salmista hablaba mucho con su alma, hermano. No es la única vez, ¿verdad? Otras veces decía el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y hablaba con su alma, hablaba consigo mismo, ¿verdad? Cuando él estaba meditando, quizás haciendo oración silenciosa o en una meditación. Y él decía, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. ¿Verdad? Y cuando alguien dice al Señor, tú eres mi Señor, no simplemente está reconociendo que Él es Dios. ¿Verdad? Porque primero le dijo, fíjese, usa 3 palabras diferentes, le dice, guárdame, oh Dios. Después le dice, porque en ti he confiado. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. ¿Verdad? Y le dice, tú eres Jehová, tú eres mi Señor. ¿Verdad? ¿Cómo se dirigía? En otras palabras, tú eres mi Señor y yo estoy supuesto a obedecerte, pase a lo que pase. Yo estoy supuesto a seguirte, pase lo que pase. No importa la circunstancia por lo que yo esté pasando ahora.
Yo debo de seguir confiando y debo de seguir obedeciéndote porque tú no solamente eres mi Dios, tú eres mi Señor y yo me debo a ti. ¿Ah? Y él ponía toda su confianza en aquel que dice ser su Señor. Sabe que muchas veces nosotros podemos decir, Dios, el Señor, Dios es mi Señor. Pero cuando vienen momentos difíciles en nuestras vidas, nos olvidamos de que decimos que Él es nuestro Señor y que nosotros debemos permanecer firmes a su palabra, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha mandado, a lo que Él ha establecido. Porque en los momentos difíciles, el siervo tiene que seguir obedeciendo y tiene que seguir reconociendo a aquel que es su Señor. No importa qué tan dura sea la circunstancia, no importa qué tan duro sea la situación. El siervo tiene que seguir obedeciendo a su Señor y tiene que seguir sometido a la palabra, a la voluntad de su Señor. Y si Dios es nuestro Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos en todo tiempo que seguir obedeciendo a ese Dios grande y maravilloso, al cual nosotros no solamente le decimos Dios, decimos que confesamos que es nuestro Señor. Y el salmista decía, aparte eres mi Dios, pero eres mi Señor. Y le dice, y él hablaba consigo mismo, ¿verdad? Hablaba con su alma. No sé cuántos hablan con su alma. No sé cuántos hablan consigo mismo algunas veces. Y a veces, y lo podemos hacer de diferente manera, porque a veces estamos pensando de nosotros mismos y de con Dios, ¿verdad? Y el salmista así era. Y dice, fíjese lo que decía el salmista, no hay para mí bien fuera de ti. Y el apóstol Pablo lo decía de diferentes maneras, decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, el apóstol Pablo decía, para mí mi vida es Cristo, porque no encuentro gozo, no encuentro nada que pueda ser bien para mí fuera de Dios. El salmista decía, no hay para mí bien fuera de ti. Y eso tiene mucho que ver dependiendo en qué nosotros pensamos que es el bien. Porque hay muchas cosas que pueden venir a nuestra mente cuando nosotros pensamos en el bien. Pero el salmista decía, daba a entender con cualquier cosa que yo pueda lograr, cualquier cosa que yo pueda obtener, si aquello que yo obtengo, si aquello que yo puedo tener, lo obtengo apartado de ti, ese no es un bien para mí. El único bien que yo puedo tener es cuando yo estoy caminando delante de tu presencia. Puede ser una cosa, puede ser otra, pueden ser muchas cosas que pueden venir a nuestras vidas por la misericordia de Dios. Ese es un bien. Cuando uno camina delante de la presencia de Dios y aquello que viene a nuestras vidas, ese es bien. Eso es algo que podemos decir que es hablando de las cosas terrenales. Pero en lo espiritual, hermano, no hay ningún bien que nosotros podamos tener que sea fuera de la presencia de Dios. El salmista por eso decía, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Verdad? Y qué maravilloso que él decía, como si dijera, mi bien y mi felicidad está solo al lado tuyo. ¿Verdad? Como si el salmista estuviera, él miraba y meditaba y decía, ¿de qué me serviría? Como decía el Señor Jesús, ¿de qué serviría? Aunque él no sabía eso, lo que decía el Señor. Es lo que dice la palabra, pero decía, ¿de qué me valdría granjearme todo el mundo? Obtener todos los bienes y todas las cosas que yo deseare. Pero si al final todo eso lo obtuviera apartado de la presencia de Dios, ¿de qué me serviría? Es como si el salmista dijera, no hay nada bueno que se pueda encontrar apartado de ti. Porque apartados de Dios, todas aquellas cosas que podamos encontrar, todas aquellas cosas que podamos lograr, no son nada. Porque el único bien se encuentra en la presencia de Dios. Y aquí es donde nosotros venimos a recibir el bien de Dios a través de su palabra. Muchas veces podemos ver, poner nuestra mirada en otras cosas y pensar que esas cosas son el bien para nosotros, son las cosas que nosotros necesitamos. El mundo piensa de esa manera y el mundo mira su vida en torno a las cosas que pueda lograr y dice, pues, a mí me ha ido bien, dice el mundo. ¿Verdad?
a mí me ha ido bien. Pero fíjese lo que decía el salmista. Para mí decía, o sea, a lo mejor el mundo puede pensar de una manera diferente, a lo mejor yo puedo tener conocidos que piensen de una manera diferente. Pero para mí, él decía, para mí no hay bien, ni no hay ningún bien fuera de ti. Y cuando leí eso decía, ese debe ser el pensamiento de cada uno de nosotros que hemos conocido de Dios. Reconocer que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Pero que si para lograr algo yo tengo que apartarme de la presencia de Dios, ese no es un bien para mí. Ese es un mal que estoy obteniendo yo porque he empezado a poner la mirada en aquellas cosas. Y es eso que yo considero que es bien para mí. Me ha empezado a apartar de la presencia de Dios porque ha empezado a tomar el lugar que a Dios le corresponde en mi vida. Porque me he empeñado tanto en lograr aquello y el salmista decía, no, para mí no hay nada, no hay ningún bien. Y para nosotros debe de ser igual, no hay ningún bien que nosotros podamos tener que no sea en la presencia de Dios. Y cuando decimos bien, ¿verdad? Pueden ser muchas cosas. Muchas cosas, fíjese, aún aquellas cosas que nosotros consideramos necesarias para nuestro diario vivir. Aún aquellas cosas que son necesarias para el sustento. Si nosotros obtenemos aquellas cosas fuera de Dios, apartados de Dios, al final aquello no va a ser ningún bien para cada uno de nosotros. Por eso es que el salmista decía eso, ¿verdad? Fíjese, el salmista decía en el versículo 3, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Fíjese, el salmista decía, yo me complazco en Dios, yo confío en Dios, yo me deleito, yo veo que el único bien que yo puedo obtener es delante de la presencia de Dios. Pero no solamente en Dios, sino en aquellos que se complacen también en Dios. El salmista se complacía con aquellos, dice que amaban a Dios, dice para los santos que están en la tierra. Y para los íntegros es toda mi complacencia. Es triste ver que alguien, hermano, pueda decir que se complace en Dios, que ama a Dios, pero su complacencia no está con aquellos que aman a Dios. No siente el deseo de estar entre aquellos que aman a Dios. Se complace más con aquellos que no aman a Dios. Se complace más en las cosas, ¿verdad? Que otros pueden hacer por fuera. En vez de tener el deseo, dice, el salmista decía, para con los santos de la tierra, y sabemos que santos no son las imágenes. Santos es una forma de llamar a aquellos que aman a Dios. Él decía, yo con ellos, en ellos está mi complacencia. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo pensar, porque tenemos el mismo sentir, tenemos el mismo propósito, y el propósito principal de cada uno de los santos debe de ser de alabar y bendecir el nombre de Dios, de que Dios sea exaltado, de que Dios sea glorificado aún en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Dios debe de ser engrandecido. Y él decía, yo me complazco en ellos, porque sé que aunque ellos pasen quizás por cosas difíciles, aunque sé que ellos pasen lo que pasa en su vida, ellos se complacen en Dios y saben que aún en medio de cualquier cosa, al igual que yo, Dios está en control y Dios tiene cuidado de aquellos que aman y bendicen su santo nombre. Porque el bien, hermano, no es solamente que todo nos marche bien, que todo marche bien. ¿Ah? Porque ese es el bien que nosotros muchas veces pensamos. No es que el irle bien a alguien es pensar, tengo una buena casa, tengo un buen carro, tengo una buena cuenta en el banco, tengo una buena salud, tengo muchas cosas. Hay mucha gente que tiene todas esas cosas, hermano, pero todas esas cosas al final van a ser nada, porque muchas de esas personas, la mayoría, están apartados de la presencia de Dios porque han puesto su mirada en aquellas cosas que ellos consideran que es el bien. Y aún cuando alguien mira a un cristiano, hermano, algunas veces hasta nos rechazan. No, yo no tengo tiempo para eso y para estar con los aleluyas, dice. No, en cambio aquel que ama a Dios, cuando encuentra una persona, hermano, que ama a Dios también,
se complace uno, ¿verdad? Decía el salmista, en ellos está mi complacencia. Uno se deleita a platicar con una persona que ama a Dios, que no habla solamente de las cosas del mundo, porque fíjese, cuando alguien ama a Dios, téngalo por seguro que tarde que temprano va a terminar hablando de Dios. Porque de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, es de lo que hablan nuestras bocas. Y por lo regular, y a aquellos que no hablan a Dios, ellos empiezan a hablar de otras cosas, de muchas otras cosas, de logros, de cosas que quieren hacer y cosas que van a deshacer y tantas cosas, pero nunca van a hablar de Dios. Nunca van a hablar de Dios. En cambio, si uno se junta con santos, con personas que al igual que nosotros aman y bendicen el nombre de nuestro Dios, ¿ah? Cuando el pensamiento es el mismo, hermano, uno puede deleitarse en las conversaciones de esas personas. Uno puede ver a veces sin conocer a una persona tanto, hermano, y no le pasó que pasan unos minutos y usted ya siente que ya lo conoce hace tiempo. No, pues, y como está hablando de lo mismo, está hablando de Dios. ¿So? Habla uno en confianza, pero cuando está uno con otras personas que no conocen de Dios, no hay mucho, no hay mucho que uno pueda decir, porque las conversaciones son totalmente diferentes. Porque uno va a querer hablar de las cosas santas y sagradas de Dios, y las otras personas van a querer hablar de muchas otras cosas. Y eso no quiere decir, hermano, que no podamos hablar de otras cosas con las personas, ¿verdad? Pero no deleitarnos, ¿verdad? Hay quienes se deleitan, hermano. Hay quienes se complacen más con aquellos que no son santos. Y aún, hermano, cuando los ven hacer cosas que no son agradables delante de Dios, ¿verdad? Le celebran muchas veces las cosas que hacen. Aquellos que dicen ser santos, cuando realmente nuestra complacencia debería de ser al estar en medio de santos. Hay personas que dicen, a mí no me gusta estar con cristianos, diciendo que son cristianos, a mí no me gusta estar con cristianos porque son aburridos. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo alguien puede decir eso? ¿Verdad? El salmista decía, yo me complazco con ellos. En otras palabras, es como decía el apóstol Juan, decía, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? ¿Verdad? Pero no amas a tu hermano. En otras palabras, si amamos a Dios, tenemos que amar a aquellos que aman a Dios y a aquellos que son amados por Dios también. En todo tiempo, en todo momento. ¿Verdad? Entonces, el salmista decía que se complacía más con ellos. ¿Ah? Con aquellos que al igual que él amaban a Dios. ¿En qué nos complacemos nosotros, hermano? Nos deleitamos realmente en estar en la convivencia de los santos. O nos deleitamos más en estar con aquellos que no aman a Dios. ¿Sabe que hay un peligro ahí? Porque si nosotros nos empezamos a deleitar más con aquellos que no aman al Dios que nosotros le servimos, al Dios que nosotros decimos tener nuestra confianza, al Dios que nosotros decimos que es nuestro Señor. Y nos deleitamos más en aquellos que no aman, que sirven a otros dioses. Hay algo mal, puede haber algo mal en nosotros. Puede ser que estamos empezando a pensar igual que ellos. Y que estamos empezando a caminar en la forma que ellos caminan, o quizás estamos empezando a ver bien la forma de vida de ellos. Y poco a poco vamos a dejar de complacernos, de regocijarnos, de estar en la comunión con los santos. Y vamos a buscar más cada día la comunión con aquellos que nos sirven al Dios que nosotros les servimos. Fíjense lo que decía el salmista, lo que sigue adelante. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia.
Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. El salmista no, él podía ver a los demás. Y fíjense la palabra que dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes, o sea, con entusiasmo, son diligentes para poder servir a otros dioses, para poder hacer las cosas que su Dios les demanda a ellos. Son diligentes, prestan atención y son dedicados a las cosas que su Dios le demandan. Pero fíjense lo que dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. El salmista sabía cuál era el final de ellos. El Salmo 94, 22 dice, mas Jehová ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y luego dice el Salmo, dice el 23, dice, él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. El salmista dice, se van a multiplicar los dolores de aquellos que no sirven a Dios, de aquellos que sirven a dioses que no son dioses. ¿Ah? Y todos sabemos la historia del Salmo 73, el Salmo de Asaf. El Salmo de Asaf, ¿verdad? Es un salmo donde el salmista puso su mirada en las cosas que lograban las otras personas. Aquellos que servían a otros dioses. Él había puesto su mirada en ellos y quizás decía, oh, pues a fulano le va bien. A fulano le va bien y yo que le sirvo a Dios no me va tan bien como a ellos. Y sabe que eso es desconfiar de Dios. Eso es no tener confianza en Dios porque Dios sabe lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y el salmista había puesto su confianza en Dios, pero ahora estaba viendo el prosperar de los demás. Hasta que Dios le mostró que no importa cuánto una persona pueda prosperar en esta tierra, al final va a ser una desgracia. No importa cuánto haya logrado esa persona, porque si esa persona no vino delante de la presencia de Dios y reconoció y puso su confianza y reconoció a Dios como su Señor y obedeció, empezó a vivir vidas agradables delante de la presencia de Dios. No importa cuánto logre esa persona. En el Salmo 73, 17 dice, después de que el salmista había puesto su mirada en aquellas personas y decía, wow, a esto les va bien. Hay personas que dicen, pues, yo no necesito de Dios. A mí me va bien y yo no necesito de Dios. Yo puedo hacer todas las cosas por mi propia cuenta. Yo no necesito de refugiarme en una iglesia. Una vez alguien me lo dijo, alguien muy querido para mí. Estaba yo platicando con esa persona. Y yo le estaba hablando de Dios y esa persona me dijo a mí, sabes que yo no necesito para poder cambiar, para poder transformar mi vida, yo no necesito de refugiarme en una iglesia donde se predica de Dios. Y me lo dijo una persona a la cual yo amo mucho. Y me dolió en mi corazón porque yo dije, no sabes cuál es el final que te espera porque tú estás buscando el bien donde no lo hay. Y él decía que él podía lograr todas las cosas por su propia mano. Y me llegó a decir, tan bajo has caído, me dijo, que tienes que ir a refugiarte a una iglesia para poder cambiar tu vida. Y le dije, sí, tan bajo he caído que sé que no puedo yo cambiar mi vida, que solamente hay uno que puede transformarla. Y ese es en aquel en que yo he puesto mi confianza, aquel que tiene cuidado de mí, se llama Jesucristo. En Jesucristo, Él es el único en que yo he puesto mi confianza porque sé que yo nunca iba a poder transformar mi vida. El salmista había puesto su mirada en los logros de los otros. Dice el versículo Salmo 73, 17, dice, hasta que entrando en el santuario, dice él,
comprendí, el santuario de Dios dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Dice, cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y fíjense lo que decía él. No, hasta dónde había llegado ya el salmista, hermano, de haber puesto su mirada en ellos y decir, no vale la pena servir a Dios. Estoy todos los martes, estoy todos los viernes, estoy todos los domingos y veo a los otros que prosperan más que yo. Yo he puesto mi fe y mi confianza en ti, que tú me vas a hacer bien. Pero a ellos les va mejor, no. A nosotros Dios nos ha hecho bien y nos ha hecho mucho bien como nadie de nosotros nos imaginamos. Dios ha hecho bien a cada uno de nosotros. El salmista había puesto su mirada en eso. Y dice, tan torpe era yo. Fíjense cómo dice. Tan torpe era yo, dice, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Ah? O sea, digo, ¿cómo puede ser tan tonto en pensar que las cosas terrenales, las cosas materiales de esta tierra van a ser mejor que lo que tú me ofreces? Que el bien que tú me has dado, que el bien que tú das a aquellos que a ti se acercan con corazones contritos y humillados. ¿Cómo puede ser que yo pueda pensar que porque yo no tengo lo que tienen otros, tú no me has hecho bien? Dice, tan torpe era yo. Y muchas veces hemos sido torpes nosotros también, hermano. Pensando que lograr tal cosa, logrando tal cosa, ahí está mi felicidad. Quizás logrando tal afán que yo tengo, ese es mi bien. Pero el salmista dice, no. Como decía el salmista, fuera de ti, no hay bien para mí. Fuera de ti, apartado de ti, lo único que voy a encontrar es, como decía, el salmista, terrores. Es lo único que voy a encontrar. Dice, con todo yo siempre estuve contigo. Dice, me tomaste de la mano derecha. Dice, me has guiado según tu consejo. Fíjese que él dice, a pesar de mi torpeza, lo único que tú has hecho es hacerme bien, porque a pesar de que muchas veces nosotros le volvemos la espalda a Dios, queriendo hacer algo y el otro, y nos empezamos a deslizar y apartar desde la presencia de Dios. El Señor está ahí y nos agarra. Aún no nos deja ir. Dice, me has guiado según tu consejo. Dice, me tomaste de la mano derecha. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios, que es Dios quien nos toma de la mano, y cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada, es como el padre que va caminando con un niño y el niño empieza a poner su mirada en los juguetes, en los dulces, en cosas que no son buenos y que quizás hay un peligro, y el niño empieza a ver, el padre no lo suelta. Que no, eso no está bien, no vayas ahí. Espérate, te puede pasar algo al cruzar la calle. Al otro lado de la calle están los dulces, están los juguetes, y el niño quiere salir corriendo. El padre no lo suelta, porque sabe que hay un peligro. Dice él, tú me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Ah? Fíjese que por lo que tuvo que pasar el salmista, después de que empezó a poner su mirada en aquellas cosas, se dio cuenta que si él no había caído en aquellas cosas, en todo lo que sus pensamientos le daban, en todos los deseos y los afanes de su corazón, era porque Dios lo había estado guardando, que Dios lo había tenido de su mano a pesar de todas las cosas, que Dios, a pesar de que él estaba quitando su mirada de él,
Dios aún nunca lo soltó y qué maravilloso es saber que a cada uno de nosotros, aún cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas materiales de este mundo, en muchas cosas de esta tierra, Dios aún nos sostiene de su mano, dice que nos tiene con su mano y ahí nos tiene para que nosotros nos apartemos, porque Él sabe que aquello que nos espera, quizás nosotros consideremos que es el bien, pero realmente es el mal que nos está esperando. Y por eso es que Dios no nos suelta. Dice, fíjese lo que dice, a la conclusión que Él llegó después de que Él miró lo bueno que era Dios, el bien que Dios ha hecho con Él, y dice lo mismo que dice el Salmo 16, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista comparó lo que él podía obtener en esta tierra. Comparó todos los bienes de esta tierra, todas las cosas que los otros habían logrado. Comparado a la presencia de Dios, dijo, esto no es nada. Esto no es nada comparado a lo que tú me ofreces, a lo que tú me has dado. No hay nada que se pueda comparar con lo que tú has puesto en mis manos. Por eso dice, fuera de ti, o sea, sí voy a obtener eso, pero es fuera de ti, no lo quiero en esta tierra. No lo quiero, no me sirve de nada, porque al final, al cerrar mis ojos, de nada me sirvió y nada me puedo llevar tampoco. ¿Verdad? Y es lo mismo que decía el salmista David en el Salmo 16. ¿Verdad? No hay ningún bien fuera de ti. Y ahora él decía, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y es lo que deberíamos de nosotros pedirle al Señor, Señor, si tú me vas a dar algo, que aquello que tú me des, yo no ponga mi mirada en ello. ¿Se acuerda el proverbista que decía al Señor, Señor, no me des riquezas? Porque es muy probable que si me das riquezas, ponga la mirada en ellas y me aparte de ti. Pero no me des pobreza tampoco, porque no vaya a ser que a causa de la pobreza blasfeme tu nombre. ¿Por qué? Porque a lo mejor para poder lograr lo que no tengo o lo que quiero, vaya yo blasfemar el nombre de Dios con tal de lograr aquellas cosas que quiero lograr. Hacer cualquier locura para poder lograrlo. ¿Ah? Pero el salmista decía, si yo te tengo a ti, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no hay nada que yo desee en esta tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él decía, mi porción es Dios. ¿Ah? Y es algo que nadie le podía quitar, pero dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú, dice, destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, el apartarse de Dios para lograr no es un bien, es un mal. Y el salmista decía, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Y el salmista decía, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. En otras palabras, el salmista decía, yo no voy a participar en ninguna de las cosas que ellos quieran hacer. En aquellas libaciones, en aquellas ofrendas donde venían y derramaban sangre, pero para sus dioses. Decía, yo no voy a participar en ninguna de las cosas que ellos hagan para sus dioses, sino que yo me voy a mantener firme. Dice, ni en mis labios tomaré sus nombres. En otras palabras, yo no tengo nada siquiera que ver con ellos. No hay nada que yo tenga que ver con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen, lo hacen para otros dioses. Y yo les sirvo al único Dios verdadero, a Jehová. Dice el versículo 5, que es donde tomé el nombre, que dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte.
¿verdad? Yo más que yo le puse nuestra porción es Dios. Pero dice, Jehová es la porción de mi herencia. ¿Sabe que nosotros podemos recibir herencias, hermano? Muchas veces. ¿Verdad? Y no está mal. Si alguien le da una herencia, pues está bien. ¿Verdad? Dice él, Jehová es la porción, es la parte que a mí me toca. Jehová es la parte de mi herencia. Y sabe que es una herencia que nadie nunca nos puede quitar. Jehová nos hay herencias que nosotros podemos recibir en esta tierra. Y que quizás por un mal manejo nos dejen una gran herencia, hermano. Y por un mal manejo, nosotros perdamos la herencia que se nos ha dado. Quizá por no saber, por la falta de experiencia, de no saber cómo llevar los negocios, los gastos, la salida, las entradas, y todas esas cosas. ¿No? Y podemos perder la herencia que se nos dio o simplemente como no hemos tenido mucho durante toda la vida, como otras personas. Y quizás cuando viene aquello, no ha visto personas que cuando tienen algo, hermano, cuando tienen algo grande, se vuelven locos. Se vuelven locos y empiezan a derrochar el dinero y empiezan a hacer esto y amigos y mujeres y fiestas y el otro y carros y casas son muy estrafalarios, ¿verdad? Y empiezan a hacer tantas cosas. Y pasa el tiempo y como están todo el tiempo derrochando el dinero y haciendo esto y el otro, pasa el tiempo y pierden todo. Si no, mire los deportistas. Mire Julio César Chávez. Todo lo que ese hombre logró, ese hombre era dueño de gasolinerías en México. Ese hombre era dueño de hoteles en Mazatlán, Sinaloa. Ese hombre tenía Lamborghinis, tenía mucho dinero. Ese hombre ahora no tiene nada. Ganó millones y millones por peleas. Muchas se las robaron, pero muchas él la despilfarró. Y a lo mejor él pensaba que tenía grandes logros. Que él estaba logrando que todo el bien estaba viniendo a su vida. Y sabe que todo ese bien lo hundió. Un mundo de drogas, de tantas cosas. Y no solamente a él, a muchas otras personas que han logrado, apartados de Dios, lo que supuestamente ellos creerían, los sueños de su vida, el sueño de toda, por aquello que ellos esforzaron, por aquellos que ellos lucharon, por aquellos que ellos pelearon y se abstuvieron de muchas cosas para poderlo lograr. Una vez que lo lograron, eso los llevó a la ruina. Por aquello que se esforzaron todo el tiempo, cuando lo lograron, eso mismo fue lo que los llevó a la ruina. Porque no supieron cómo manejar todo eso. Pero cuando Dios nos da una herencia, dice Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y una vez que Dios nos da una herencia, hermano, nos ha dado la herencia, no hay nadie que nos las vaya a poder quitar ya. Y sabe que es lo más maravilloso, que esa herencia no es solamente para esta tierra. Nos las ha dado para que aun cuando nosotros cerremos nuestros ojos, aún allá cobraremos esa herencia también. Estaremos en la presencia de Dios. Es la herencia más grande que un hombre puede recibir en esta tierra. Y Dios nos las ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha hecho coherederos, nos ha hecho herederos de Dios y coherederos junto con Cristo para que nosotros recibamos la herencia. El salmista está tomando una imagen, hermano, que para los judíos ellos lo entendían, para los israelitas lo entendían claro. ¿Verdad? Porque cuando a ellos se les dio una heredad, en el libro de Deuteronomio habla, dice que a todas las tribus se les dio una parte, solamente a la tribu de Leví no se le dio una parte terrenal, sino que su herencia iba a ser de parte de Dios. Y ellos se entendían, ¿verdad? Y David decía, mi herencia no es de esta tierra. Mi herencia es Dios. Mi herencia es Jehová. Es la salvación que Él ha dado y nadie me la puede quitar. Dice, y fíjese cómo decía Él, es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Ya? Y en el Salmo 23 decía el salmista, mi copa está rebosando siempre. ¿Ya?
A diferencia, fíjese en el Salmo atrás, en el Salmo 11, versículo 6. Es el Salmo donde también dice el versículo 11:6, dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Fíjese la diferencia de aquellos que su porción es Dios, van a obtener el bien delante de la presencia de Dios. Y Dios tiene cuidado de cada uno de aquellos que han puesto su fe y su confianza en Él. A diferencia de los otros, sobre los malos, dice, hará llover calamidades. Dice, y esa, dice, calamidades, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción, o sea, es la parte que les toca a ellos, del cáliz de ellos, ¿verdad? Y cáliz sabemos que era la copa en la cual tomaban. ¿Verdad? En cambio, el salmista dice, tú sustentas mi suerte. Como él tenía su mirada puesta en Dios. Él sabía que cualquier cosa podía venir a su vida. Pero su confianza, él había dicho en el versículo 1 que él confiaba en él. Y él dice, tú sustentas mi suerte. Y suerte, cuando habla de suerte, está hablando de su destino. En otras palabras, eres tú quien está, tú me has dado una herencia. Y en ti está mi destino ahora. Mi destino está en tus manos. ¿Ah? Nuestro destino está en las manos de Dios. No está en la suerte. Decía, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Cuando se le da una heredad a alguien, traían cuerdas para medir el terreno de tierra, que le daban con cuerdas, lo marcaban. Y él dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Decía, tú marcaste mi terreno, tú marcaste la heredad que tú me has dado y la heredad que tú me has dado es hermosa. Es mejor que todos los bienes de esta tierra, es mejor que todas las cosas que yo pueda lograr, porque es una heredad que es para estar por siempre delante de tu presencia. Por eso es que la palabra de Dios dice que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Mire, el tener cosas de esta tierra no es algo malo, si es de parte de Dios. Si aquello que nosotros logremos, lo logramos sirviéndole a Dios aún, es una bendición de parte de Dios. Pero si aquello que nosotros logramos es lo que cada día nos aparta y nos separa más de Dios, no lo vea como un bien, véalo como un mal. Porque lo que Dios nos dé de bien, nunca nos va a apartar de delante de su presencia. Lo que Dios nos dé, hermano, siempre nos va a hacer vivir agradecidos con Él. Lo que Dios nos dé, siempre nos va a acercar más a Él. ¿Verdad? Y Él decía, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Porque sabe que muchas veces aún nosotros podemos estar ya en casa y Dios puede estar aún ministrando nuestras vidas a través de aquellas cosas que nosotros hemos escuchado de su palabra. Él habla a nuestra conciencia. Y quizás nosotros podemos estar teniendo ideas y planes, mañana voy a hacer esto, y Dios viene y nos habla a nuestras vidas. Nos habla a nuestra conciencia para hacernos recapacitar y para hacernos volver una vez más delante de su presencia, a su presencia, para no apartarnos de delante de Él.
¿Cuál es la herencia que nosotros, a la cual nosotros aspiramos, hermano? Ya Dios nos las ha dado. ¿Será que nosotros esperamos algo mejor en esta tierra que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano? ¿Y sabe de qué? Dios puso esa herencia al alcance de todos, pero no todos la obtienen. Nosotros tenemos que, hermano, valorar lo que Dios ya nos ha dado. Que no haya nada que lo pongamos por encima de lo que ya Dios nos ha entregado. Que lo que Dios nos dio, hermano, es si tuviera precio, no tiene precio, hermano. No porque lo que nos dio no vale, sino porque no hay números que puedan manifestar el precio de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ya nuestro hermano Miguel enseñaba y nos predicaba la otra vez en Isaías. Nos decía que viniéramos y que compráramos sin precio, sin dinero. ¿Ya? Algo así, ¿eh? Porque a nosotros no nos ha costado, pero no porque no tenga valor, sino porque nosotros nunca podríamos pagar de todas maneras lo que se nos ha dado. Y lo que se nos ha dado es la vida eterna, delante de la presencia de nuestro Dios. Y por eso es que tenemos que vivir agradecidos y vivir de una manera que sea agradable delante del Señor. Nuestra porción es Dios, hermano. No necesitamos nada más que lo que ya Dios nos ha dado. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en todo tiempo agradecidos al Señor por la herencia que Él ya nos dio. No necesitamos nada más para ser felices. Necesitamos cosas para vivir en esta tierra. Pero para ser felices necesitamos de Dios solamente. Es que no busquemos la felicidad en otras cosas. No busquemos ser felices a través de logros o a través de medios terrenales. La única forma, la única manera en la cual realmente un hombre puede ser feliz es tener un encuentro con su Salvador. Y reconocer a aquel que vino y que dio su vida en rescate por él. Esa es la única felicidad, la verdadera felicidad. Todo lo demás, hermano, mire, muchos de nosotros vamos a morir, hermano, y nunca vamos a tener cosas grandes, terrenales. Pero aún aunque no obtengamos todas aquellas cosas terrenales que hubiésemos querido tener, nada de lo que no obtuvimos se puede comparar con lo que ya tenemos ahora, porque ahora realmente somos ricos en Dios por la salvación que Él nos ha dado, porque no hay nada que pueda compararse a Él. Así que, hermano, ¿cuál es tu porción? ¿Aspiras a otra porción más, mayor que esta? ¿O realmente estamos completos con lo que ya Dios nos ha dado? Ahora, si Dios nos da añadiduras, hermano, bendito sea Dios. Pero si no nos las da, bendito sea el nombre de Dios de todas maneras también. Sea que nos dé o que no nos dé, ya lo tenemos todo, hermano. Lo tenemos todo porque Él ha entregado lo que Él tenía todo. Y nos los ha dado y nos ha llamado herederos de Dios. Imagínese, hermano. Imagínese una persona que tiene un pariente bien rico. Y esa persona sabe que su pariente está enfermo ya. Triste, pero así es. Y sabe que aquella persona, ay, pues, si yo voy a ser el heredero, pues ya, ojalá que ya cuelgue los botines. ¿Por qué? Porque tiene puesta su mirada en aquello que le van a dar. Ya quiere recibir. Imagínense, hermano, nosotros somos herederos de Dios. Pero nuestro Dios no va a morir. Él va a seguir vivo. Y aún estando Él vivo, Él ya nos dio la herencia. ¿Ah? Él ya nos dio la herencia. La herencia ya es nuestra.
Somos herederos ya de Dios. Solamente tenemos que esperar al tiempo adecuado, al tiempo que Dios ha establecido para que nosotros lleguemos y recibamos la herencia que Dios nos ha dado, que es la vida eterna delante de su presencia, para nunca más separarnos de delante de Él. Gloria a Dios. Y hermano, cada vez que nuestros ojos empiecen a desviarse, recordemos que ya tenemos una herencia mayor, que ya tenemos una herencia muy grande, una herencia majestuosa, y que pongamos la mirada en aquello que ya Dios nos ha dado y que caminemos en todo tiempo rumbo a esa herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Dios, hermano, que Dios nos ayude, que a pesar de todas las cosas que nosotros podamos anhelar en esta tierra, hermano, que si las logramos bien y si no también, pero que aquellas cosas nunca, hermano, nos aparten delante de la presencia y que nos dé la sabiduría, hermano. Ahí como decía el Salmo, el Salmo 73, que Él siempre nos lleve de su mano, hermano, para nunca nosotros apartarnos delante de su presencia. Amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Gracias le damos, Señor, por esa porción que usted nos ha dado, Señor. Reconocemos, Señor, que nuestra porción es usted. Que no tenemos nada más a qué aspirar, Señor. Que todas las cosas que usted nos da en esta tierra, Señor, son las añadiduras que usted nos ha dado, pero que realmente usted ya nos ha dado una herencia. Y esa herencia es su Hijo amado Jesucristo, Señor, por medio del cual usted nos ha dado, Señor, grandes promesas y nos ha dado vida eterna. Y en este día nosotros le alabamos y le bendecimos y le damos gracias, Señor. Señor, si hubiésemos alguno de nosotros que quizás por falta de los logros que hemos tenido, Señor, hemos empezado a desviar nuestra mirada de delante de su presencia. Le rogamos, Señor, que sea usted, Señor, jalándonos de la mano, Señor, para no apartarnos en ningún momento de delante de su presencia. Pero, Señor, le pedimos, así como el profetista también, Señor, no nos dé riqueza, Señor, sino vamos a saber manejarlas, oh Dios del cielo. Sabemos que las riquezas no son malas, oh Dios del cielo, que es nuestro corazón, que es, ¿no? Señor, avaro muchas veces. El corazón del hombre no se sacia, Señor, de aquellas cosas que puede lograr. Que aún aunque logra, tiene logros, tiene triunfos, Señor. Quiere más cada día porque no se conforma, Señor, a lo que ya ha logrado. Ahora quiere más. Pero sabemos, Señor, que nada de lo que nosotros logremos nunca en esta tierra se compara, Señor, con lo que usted ya nos ha dado. Ayúdenos, Señor, en todo tiempo a ser sabios y aquellas cosas que usted nos ha dado, Señor, que podamos usarlas para gloria y honra de su nombre. Porque reconocemos que todo lo que usted nos da, Señor, nos da por gracia y por misericordia. Pero denos la sabiduría para poder usarlo, oh Dios, para la gloria y la honra de su nombre. Nunca gloriarnos, Señor, de los logros y de los triunfos, sino del triunfo de nuestro amado Redentor, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, venciendo a la muerte y venciendo al pecado. Oh Señor, denos sabiduría para vivir de una forma adecuada. Que nuestra mirada, Señor, que nuestro corazón nunca se desvíe hacia otras cosas, sino que nuestra mirada esté puesta solamente en el galardón que usted nos ha de dar en aquel día glorioso. Gracias le damos, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo dice nuestro versículo? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2, 22 y 23. Que el Señor les bendiga.